Ahora recibimos a Juan Francisco Calero, director editorial de CarWow. Juan Francisco, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, lo primero estábamos haciendo esa lectura económica sobre lo que están siendo esos pactos para llevar a cabo la investidura, al mismo tiempo que, por supuesto, en lo más social estamos viendo manifestaciones en la calle en contra de esa amnistía, en contra de esos flecos que se van conociendo en sedes del PSOE en toda España. Y quería preguntarle de alguna manera cuál es su lectura, cuál es el efecto, cuál es el impacto. Pues verdaderamente, en el caso que me ocupa, aunque no soy un experto en el asunto, pues sí que soy una persona que sigue con interés y pasión la actualidad, e intentando recuperarme un poquito del estado de shock en el que estaba ayer, ¿no? Cuando pude leer los términos y el alcance del acuerdo. Y verdaderamente, pues creo que se han dado las claves en la conversación anterior con el señor Juan sobre cómo va a reaccionar la sociedad en general ante una situación en la que literalmente, y eso no depende de ideologías o de interpretaciones, lo que se está poniendo en cuestión y lo que se está tumbando es el orden constitucional, ¿no? Algunos de los artículos fundamentales que son el pacto que tenemos entre todos desde el año 78 y que es la base de la democracia, se están poniendo en cuestión con este acuerdo. Y es verdaderamente a mí lo que me produce una estupefacción más grande, ¿no? El hecho de que se cree una especie de presunción de prevaricación dentro del mundo de la justicia y el hecho de que, por ejemplo, pues todos los españoles dejemos de ser iguales ante la ley, e igualmente también el hecho de que se rompa el principio de solidaridad, que es la base de nuestro sistema económico, son cosas que están en la Constitución y que este acuerdo tumba. Yo personalmente creo que simple y llanamente estamos asistiendo al juego de dos hábiles expertos en el trile y que ambos, pues al mismo tiempo que están huyendo hacia adelante, están firmando también su sentencia desde el punto de vista político. O sea, esto es el principio de algo, de muchas cosas que van a suceder, que van a ser desagradables, pero yo creo, sinceramente, que también es el principio del fin de la carrera política de estos dos personajes. No creo que la legislatura vaya a ser precisamente una legislatura larga, esa es mi opinión y probablemente me equivoco porque, como digo, no soy un analista político experto, pero creo que hay los suficientes elementos de duda dentro de esta ecuación como para que el resultado de todo este experimento, podríamos decir macabro, hemos pasado de un Frankenstein a una horda de zombies, haciendo una comparación de lo que es la normativa que se tiene que cumplir para que este pacto siga en marcha. Hay tantos actores, hay tantos elementos y tantas variables que juegan en su contra, que yo creo que estas dos personas simplemente lo que han hecho es ganar tiempo, porque lo necesitaban ambos. Pedro Sánchez nos tendrá que explicar en el futuro qué es exactamente, por qué exactamente ha dilapidado tanto para mantenerse en el poder a toda costa. Y por el lado de Puigdemont, esto es la teoría de juegos. Él no tenía nada que perder, así que ha pedido un cheque en blanco y prácticamente un cheque en blanco se le ha otorgado, aunque también hay que hacer una lectura, y con esto ya acabo, que quizá me extiendo demasiado, de que precisamente en Esquerra Republicana, que es el otro socio catalán, se están, por decirlo de alguna manera, mofando un poco del acuerdo con Junts, porque prácticamente no aporta nada nuevo a lo que ellos ya habían negociado, según su teoría, ¿no? En definitiva, pues sorprendido, en cierta medida, o sin la cierta medida, indignado también por todo lo que representa de perdonar a verdaderos y auténticos delincuentes que han cometido delitos y que se irían de rositas, y precisamente por eso me cuesta muchísimo creer que un país como España, en el seno de la Unión Europea, vaya a poder asimilar y pasar por el embudo todo lo que le intentan hacer pasar. Mirando a otros grandes asuntos que, más allá de estas grandes cuestiones políticas y sociales, están atravesando ahora mismo la actualidad española, están esos grandes temas, como por ejemplo como España se abraza de la energía nuclear en Europa, dice, mientras la persigue dentro. Y yo quería preguntarle cuál es su lectura, qué está detrás, qué esconden. Pues es una cosa muy interesante que, como tantas otras, está fuera de lo que es la actualidad informativa, que va por otros derroteros, y es el hecho de que en España, desde hace unos años, se ha hecho una apuesta muy potente en contra de la energía nuclear, hasta el punto que, bueno, pues se ha evitado cualquier tipo de incentivo a su mantenimiento y a su proliferación. Hay que tener en cuenta que la energía nuclear, pues tenemos ahora una serie de centrales nucleares ya con mucha edad funcionando, pero que es una tecnología que sigue evolucionando
y que puede aportar cosas en el futuro de otra manera distinta y con instalaciones distintas que en otros países, sobre todo, por ejemplo, Inglaterra, Estados Unidos o la mismísima China, están investigando para el futuro. Eso es una cuestión que en España se ha perseguido y, evidentemente, se ha decidido que no solamente no pueden ir más allá de la edad que ya tienen establecida las centrales nucleares que ya están prorrogadas en España, sino que está prohibido incluso minar uranio o buscar cualquier componente en el país que permita dar una solución a una central nuclear en términos de materias primas. Sin embargo, España, en la Unión Europea, ahora que tiene la patata caliente de dirigir nuestro gobierno de la Unión Europea al Consejo, e igualmente también en determinados momentos en los que se ha estado negociando el mercado europeo de la electricidad o directamente cuál era la taxonomía, es decir, la catalogación de las energías para el futuro, ha acabado claudicando a los intereses de otros países y alineándose con el país, con el gran país de la energía nuclear, que es Francia, que, como bien sabrán los espectadores, tiene prácticamente el 80% de su generación eléctrica es nuclear y tiene un plan muy potente para el futuro para no solo mantenerlo, sino ampliarlo. Y, entre otras cosas, ha nacionalizado la empresa de electricidad más importante del país completamente, puesto que ya tenía una participación mayoritaria. Con todo esto quiero decir que mientras España persigue la energía nuclear en el país, en la Unión Europea ha cedido completamente a los intereses de Francia y entonces la pregunta natural que yo me hago en mis contenidos es exactamente qué es lo que nosotros vamos a recibir a cambio por eso. Espero que sea algo más que lo que vamos a recibir a cambio por el acuerdo con Junts y con Esquerra Republicana, que básicamente lo único que sabemos es que supuestamente están vendiendo que van a tener una legislatura completa, pero yo me pregunto por qué España tiene esta posición tan contradictoria en el seno de la Unión Europea y por qué le interesa contentar tanto a Francia. Y realmente, si uno se plantea efectivamente cuáles pueden ser los motivos, pues lo que le sale es que España tiene un macroproyecto para crear una gran infraestructura de tuberías de hidrógeno que ha sido completamente puesta en duda por todos los expertos, tanto en materia económica como en materia tecnológica e ingeniería, sobre esta infraestructura, y en la que Francia no tiene tampoco ninguna fe. Entonces, España, yo creo que básicamente lo que está intentando es contentar a Francia para que en el futuro ese macroproyecto, que depende en un 50% de las ayudas de la Unión Europea y que se establece que va a estar en funcionamiento a partir del año 30, pero sobre el que ningún experto tiene fe de que en el año 30 pueda estar funcionando. Estamos hablando de una infraestructura que no tiene precedentes en el mundo, en el tamaño que tiene, no tiene ningún antecedente, hay muchísimas dudas sobre ella. Bueno, pues lo único que me cabe a mí interpretar es que España intenta convencer a Francia para que ese hidrógeno español, ese hidrógeno verde español, acabe siendo aceptado por tubería en Francia y que acabe en Alemania, que es básica y esencialmente el objetivo de toda esta infraestructura. Juan Francisco, también quería preguntarle, pues estaba hablando de alguna manera del posicionamiento de la visión de la política en cuanto a energía de España con respecto a Europa, pero también quería preguntarle, sobre todo después de lo que hemos visto este año, cuál es la posición que tiene sobre esa competencia del mercado de vehículos chinos que se ha puesto tan sobre la mesa, esa competencia, esos productos chinos, esos vehículos chinos en el último salón del automóvil. Quería preguntarle cuál es su posición. Sí, la industria del automóvil está viviendo una revolución impresionante. En los 10 años de esta década está cambiando su configuración más que ha cambiado en los anteriores 90. Y dentro de esta revolución estamos dando el salto al automóvil eléctrico como una tecnología de propulsión incipiente. En Europa somos la única región del mundo en la que le hemos puesto fecha de caducidad al motor de combustión interna, con algunos matices, pero todos los esfuerzos están enfocados hacia la electrificación y nuestros queridos políticos de la Unión Europea lo han hecho sin saber o sin el conocimiento suficiente de cómo funciona la industria, cuáles son los tiempos y qué es lo que requiere una tecnología de automóvil eléctrico. China lleva desde el año 2008 o 2010, coincidiendo con los Juegos de Pekín, haciendo una apuesta muy potente y muy importante por el automóvil eléctrico, básica y esencialmente porque en China tenían un problema gravísimo de contaminación, de polución en sus ciudades que tenían que limpiar, no por una cuestión de salvar al planeta ni salvar a las ballenas, sino básicamente porque en sus ciudades había docenas y docenas de días a lo largo del año en los que directamente no se podía salir a la calle a respirar. Y lo que ha hecho China con el control de las materias primas y con el desarrollo de la tecnología del vehículo eléctrico es ahora tener un caldo de cultivo en el país en el que son líderes tecnológicos no solamente de la fabricación de las baterías, que es la clave del coche eléctrico, sino también del control de las materias primas. Es una situación de monopolio muy parecida a la que ocurre con las placas solares, por ejemplo, ¿no? Y su producción. Y en esas que una región, Europa, quiere abrazar el automóvil eléctrico, China tiene los automóviles eléctricos más avanzados y más económicos, con lo cual, pues está bien claro, China quiere ser ahora mismo ya no solamente el líder dentro del país en lo que se refiere al desarrollo del automóvil eléctrico, sino a nivel mundial, porque justamente esa tecnología es la que los países desarrollados quieren abrazar.
los fabricantes europeos ponen el grito en el cielo, ponen la voz de alarma y empiezan a hablar de argumentos para que los coches chinos se graben de alguna manera. En cierta medida, aquí hay muchas cuestiones que contar que son un poco largas de desarrollar, pero Europa ya está en desventaja porque los aranceles que paga un fabricante europeo llevando un coche de importación a China son mayores que viceversa. Pero es que en China, además, nos han obligado durante décadas a tener un socio chino para poder fabricar allí. A cambio, acceso a un mercado gigantesco. Ahora el mercado gigantesco es el mundo, es el automóvil eléctrico y China quiere entrar aquí. No tenemos, y este es un mensaje que quiero dar a los espectadores, no tenemos absolutamente nada que hacer desde el punto de vista tecnológico contra China. En el estado del arte actual de las baterías, es decir, esta generación de automóviles eléctricos es propiedad en cuanto a liderazgo de China, y lo que están haciendo los fabricantes europeos es intentar sorber y soplar a la vez. Por un lado, pedir que se les pongan aranceles y restricciones, y por otro lado, ahora que todavía tienen cash, que tienen dinero, poner acciones en startups, en fabricantes de automóviles chinos, lo cual es una contradicción flagrante y una hipocresía muy importante también, porque al mismo tiempo que critican a los coches chinos, están comprando acciones de fabricantes chinos porque saben que no tienen nada que hacer con ellos. Y ese es el campo de juego en el que estamos. Europa, en resumen, va a pasar de ser el líder en la excelencia de fabricación de automóviles a un actor secundario a nivel mundial, y solamente las marcas premium, que tienen otros valores y que tienen otros mecanismos, digamos, de mercado, pues son las que van a resistir, específicamente las alemanas, a todo este envite que va a devaluar enormemente nuestra industria del automóvil. Pues muchísimas gracias por este diagnóstico, Juan Francisco Calero, director editorial de CarWow. Ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Un inmenso placer y hasta la próxima.